Buenas noches, camaradas. Quería comentar una publicación que realicé el otro día sobre una política concreta de Mao Zedong, a lo cual un miembro del grupo Aplicando el Materialismo Histórico, un grupo de Facebook, afirma que Mao permitió la entrada a burgueses en el partido. Entonces yo le contesto: Fernando Monroy, como decía Lenin, es imposible evitarlo. No hay ni puede haber una muralla china entre el partido y la pequeña burguesía, y mediana, ¿no? Me faltó aclarar. Fernando me contesta: ¿a dónde dice eso Lenin? Bueno, yo le hago una referencia de las obras completas. Mencioname una, no, mejor aún citalo. Bueno, por un lado, es loable, ¿no?, el interés del camarada Fernando, con el cual he realizado conferencias hace poco por otra cuestión. Pero por otro lado, ese es el aspecto positivo. El aspecto negativo es esa necesidad de solicitar ayuda externa. No puede reemplazar la actividad, la iniciativa de todo revolucionario, que debe tratar de solucionar los problemas teóricos que afronte por su cuenta, ¿no? Acá Fabricio Pico participa en la conversación y dice: Martín Guevara, si te piden una cita de Lenin, mejor tenerla registrada en un fichero. No vale dar la referencia de obras completas al voleo sin mención de la edición de esas obras completas, tomo, página. Incluso hay que dar un contexto a lo que decimos. Bueno, acá yo le contesto: Fabricio Pico, también podrían dejar de pedir tanto y poner manos a la obra. Los libros no muerden, ni en papel ni en PDF. Y acá paso a explicar un poco más en serio. Eso fue simplemente un chascarrillo, como dicen acá en Argentina, un chiste. Las obras completas de Lenin superan los 45 tomos en la edición argentina, de Editorial Carta o el Partido Comunista Argentino. Es imprescindible su lectura para conocer el espíritu de Lenin, que lamentablemente no tiene nada que ver con lo que se puede imaginar al leer cualquier texto aislado e incluso sus obras escogidas. Aclaro que no las leí por completo, a las obras completas, ¿no?, sino salpicado, pero que me ayudó mucho para conocer al verdadero Lenin. Sé que se hace prácticamente imposible su lectura total, de las obras completas, ¿no?, me refiero, pero igualmente creo imprescindible su lectura, aunque sea fraccional. Para más abundancia, no todo termina en Lenin, sino que también contamos con el teórico Mao, que abunda y desarrolla la lucha de dos líneas en el movimiento comunista. De un lado, la línea proletaria revolucionaria; del otro lado, la línea burguesa contrarrevolucionaria, de la cual es imposible evitar que penetre en el partido, ya que no solo la atraen a él los intelectuales, pequeños empresarios, sino también muchos obreros aburguesados que adoptan la cultura dominante. Bolcheviques versus nacionalistas, en resumen. Bueno, por supuesto que me encantaría citar de la forma que me lo piden. Justamente el canal de YouTube al que estoy subiendo este video, muchas publicaciones mías, todas apuntan a tratar de resolver problemas teóricos. Y uno de los elementos importantes son las citas, ¿no?, de los grandes maestros. Pero muchos camaradas piden lo imposible. Digamos, en este caso, están pidiendo lo imposible. En primer lugar, como decía anteriormente, dejando de lado su propia iniciativa. Y en segundo lugar, pidiéndole a otro algo que no le puede dar. Es muy difícil para un obrero terminar las obras completas de Lenin. Primero conseguirlas, luego estudiarlas
y luego lo que piden, ¿no? Ordenarlas, clasificarlas. En mi caso, repito, no pude, lamentablemente, ni creo que voy a poder leerlas por completo porque el trabajo teórico marxista no se limita a leer a Lenin. Ojalá fuese solamente eso. En realidad, hay otros autores como Stalin, Mao Zedong, los últimos teóricos marxistas, Robinson Rojas, y bueno, ni hablar de donde comienza todo, ¿no? Marx, Lenin, incluso antes, la Revolución Francesa, Maximiliano Robespierre, bueno, etcétera, un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo una vez un debate con el camarada Matías, de Argentina, me decía que él había escuchado que el Che Guevara recomendaba leer hasta el último papelito escrito por Lenin, a lo cual yo le contesté que eso era idealismo puro, es impracticable, imposible. Sin embargo, para conocer realmente al verdadero Lenin, que sí es muy importante, como ejemplo de revolucionario teórico y práctico, sí recomiendo conseguir las obras completas, leerlas por partes, en cualquier página, detenerse y leer, por supuesto, los 2 tomos de la Revolución de 1917, que son los más ricos, ¿no? De las tesis de abril, y más que nada el periodo de septiembre, que fue muy importante, que muestra un Lenin poco conocido. El Lenin que lucha denodadamente por evitar la guerra civil, tratando de acordar con los pequeños burgueses, los mencheviques y los socialistas revolucionarios, ¿no? Que no querían tomar el poder por su cuenta. Entonces, una lectura general, salvo que uno intente ser un teórico, jamás va a poder leer eso y menos aún clasificarlo, y es muy difícil contextualizarlo. Entonces, tratemos un poquito de trabajar más nosotros, cada uno de nosotros, para aportar en vez de pedir tanto y muchas veces cosas que son imposibles, lamentablemente. Por supuesto que estaría encantado de hacer lo que me piden, incluso como algo personal, ¿no? Para volver a releer y tenerlo a mano. De hecho, Lenin sé que tenía todo el conjunto de citas, porque Lenin era un teórico marxista. Lamentablemente yo no lo soy, ni lo seré jamás. Simplemente soy un trabajador que trata de aportar al movimiento. Para comprender esta situación, este punto en particular de la influencia de la burguesía dentro del movimiento comunista, si bien Lenin comenzó a tratarla con eso de la muralla china, literalmente utiliza esa expresión, que lamentablemente no podemos aislar al partido o al movimiento comunista de la influencia burguesa. Es imposible. Otro elemento que desarrolló Lenin fue que la cultura de una sociedad, siguiendo a Marx, ¿no?, es la cultura de la clase dominante. Y la clase dominante en nuestra sociedad es la burguesía. Con lo cual, muchísimos obreros tienen la cultura burguesa y cuando se suman al partido o al movimiento comunista, meten de contrabando, inconscientemente por supuesto, la ideología burguesa. Es decir, son portadores acríticos de la ideología burguesa, de los valores de la burguesía. Entonces, sobre esa base leninista, Mao Zedong lo trabajó mucho más al notar cómo tanto la Revolución Rusa lo sufre Stalin en persona, con Bujarin y compañía, que trataban de restaurar el capitalismo, la libre empresa, enriqueceos, campesinos y toda esa situación, como Stalin mismo tiene que cortar la NEP en 1924, tras 3 años de
de éxito en esa política porque el capitalismo estaba creciendo bastante en Rusia. Mao ve eso, lo sufre en carne propia con el trío malévolo de contrarrevolucionarios encabezado por Liu Shaoqi, Deng Xiaoping y luego Zhou Enlai, y miles de camaradas derechistas dentro del partido que lo dejan en minoría. Mao Zedong estaba completamente en minoría y buscaba la forma de contrarrestar eso. Es decir, la línea burguesa es imposible que penetre en el partido, en el movimiento comunista. No solamente eso, sino que en general la teoría de las últimas revoluciones nos enseña que es, lamentablemente, la mayoritaria. Porque no solamente adoptan la ideología burguesa los elementos derechistas, que ponen en primer lugar elevar la producción socialista, descuidando la revolución socialista, sino también los izquierdistas, los camaradas izquierdistas, que también son antimarxistas, no adoptan jamás el materialismo dialéctico, se niegan a pensar, y tanto por izquierda como por derecha, los marxistas-leninistas, con la técnica, con los conocimientos del materialismo histórico, somos minoría. Eso tiene que quedar claro para tratar de corregirlo. Venceremos, camaradas.